floral, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, importantísimo, la escucha activa, ¿eh? Y escucha, como puse en el título, escucha activa floral, ¿eh? Porque efectivamente el- como la escucha activa como proceso psicológico comunicativo, perdona, es el proceso mediante el cual se atiende de una manera consciente, empática y receptiva al mensaje de otra persona, ¿eh? Entonces, con la escucha activa lo que vamos a buscar siempre es comprender, el significado y el contenido emocional del mensaje que nos transmite la otra persona, ¿no? Entonces, es, como vemos, un proceso de comunicación, es una habilidad de comunicación, una habilidad que efectivamente puede ser una habilidad innata, pero también es una habilidad que cualquiera de nosotros, ¿eh? puede practicar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la escucha activa es esa técnica, ese virtud, ¿no? Que nos permite, con un interés genuino, ¿no? Observar tanto el lenguaje verbal como no verbal de la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, yo voy a hablar ahora también porque desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, los elementos principales para llevar a cabo una buena escucha activa son atención plena, empatía, es decir, capacidad de ponernos en el lugar del otro, capacidad de observar tanto el lenguaje verbal como el no verbal de la persona, ausencia de juicios, clarificación y que permitir que haya como una retroalimentación, ¿no? Entonces, va a ayudar, como vemos, todos estos elementos nos van a ayudar a aumentar nuestra capacidad de empatía, ¿no? Entonces, las técnicas de la escucha activa, de la escucha activa que te van a permitir practicar, pues, por ejemplo, como hemos dicho antes, una comunicación verbal y no verbal. Es decir, percibir tanto las señales verbales como las señales no verbales, ¿no? Señales no verbales, podemos hablar, por ejemplo, de la postura corporal, de cómo nos mira, los gestos, incluso la sonrisa, ¿no? Y señales verbales, pues a la capacidad de decir en el contenido, o sea, el contenido en sí, de lo que la palabra, de lo que interpretar, ayudarnos a interpretar cómo dice la persona, o sea, cómo lo está exponiendo, que eso es importante. Es importante. Entonces, luego, por ejemplo, también como otras técnicas, evitar interrumpir, ¿no? Escuchar a la otra persona sin juicio. O, por ejemplo, cuando digo evitar interrumpir, muchas veces, efectivamente, es importante en la escucha activa, muchas veces interrumpir, pues por una parte, es confirmar lo que hemos interpretado ya, o también muchas veces nos va a servir a lo mejor, pues para cambiar esa interpretación, porque a lo mejor nosotros lo estamos interpretando de una forma equivocada, ¿no? Luego, por ejemplo, también, pues, sobre todo que ya cuando estamos como en el cierre de la comunicación, es como parafrasear y parafrasear quiere decir un poco repetir lo que la persona, lo que la persona te está contando, ¿no? Es como una forma de confirmarle que efectivamente que has estado atento y que te estás enterando de todo, ¿no? Y siempre que vuestro comportamiento sea un comportamiento no verbal, ¿no? O sea, no verbal, pero que sea un comportamiento positivo. Es decir, porque muchas veces a lo mejor transmitir gestos, ¿no? Que asentir con la cabeza, no sé, son una serie de actitudes que él vea que realmente está interesado, en lo que te está contando, pues todo esto van a ser claves, o sea, para que tengáis una buena alianza pero terapéutica, ¿no? Entonces, las claves, practicando una buena
Escucha activa, yo desde luego, fijaros, a lo largo de estos años, a lo largo de estos años como terapeuta, no, pues siempre que he tenido oportunidad de recibir cursos, de recibir conferencias, incluso de leer libros y eso, que mejoren mi escucha activa, o sea, no he dudado, ¿eh? Con lo cual os quiero decir que efectivamente, como terapeuta, mejorar vuestra calidad, de terapeuta implica, o sea, implica pues sí, estar en disposición, en disposición de aprender nuevas técnicas, nuevos métodos que nos van a ayudar a ser mejor terapeutas, ¿no? Eh, entonces, ahora fijaros, yo pues os voy a presentar las 38 flores de Bach, pero y su actitud, tanto en armonía como en desequilibrio, referido a la escucha activa, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros muchas veces, a lo mejor poniéndonos muchas veces como en el lugar de terapeuta, podemos interpretar, cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos que tenemos que corregir para tener un mejor práctica como terapeutas, ¿no? Eh, pues fijaros, vamos a empezar así un poco repaso de las flores, pero como siempre a mí me gusta mucho empezar por grupos, ¿no? Y vamos a ver las primeras, pues sería el grupo del miedo, ¿no? Realmente, por ejemplo, el denominador común, para una buena escucha para cualquiera de las personas eh, referida a esta energía, a cualquiera de las flores del grupo uno, sería el denominador común, sería la confianza. Confianza, o sea, cuanto más confianza haya, ¿no? Pues va a mejorar la práctica de la escucha activa, ¿no? Y el desequilibrio, ¿cuál va a ser? Efectivamente, el desequilibrio va a ser el miedo. Entonces, por ejemplo, Mímulo, eh, el mímulo en la energía que representa, referido a la escucha activa, como yo diría que, es decir, ¿qué va a mejorar una buena escucha activa? La valentía. Porque muchas veces nosotros como terapeutas tenemos que estar dispuestos, ¿eh? y ¿eh? dejarnos tocar con capacidad de autogestión de lo que estamos oyendo realmente, que no nos afecte, ¿no? ¿Eh? Pues realmente, por ejemplo, o sea, este mímulo, lo importante es dejarse llevar, por la experiencia del otro, Entonces, aquí la persona en desequilibrio es el terapeuta que va a necesitar mímulo, efectivamente es una persona que escucha con sensibilidad, pero, ¿eh? pero realmente el mensaje del otro, ¿eh? condiciona porque despierta el miedo y entonces la persona se retrae, se retrae en su capacidad, o sea, bloquea su capacidad de profundizar, porque a lo mejor por miedo al rechazo o por miedo a la reacción del otro, o muchas veces también puede ser cuestión de autoestima, no dice algo porque teme equivocarse, o prefiere a lo mejor evitar un conflicto y entonces se retrae, se reprime y tal. Entonces, la catarsis, efectivamente, aquí es reconocer el miedo. Nosotros como terapeutas, la catarsis empieza efectivamente en el momento que reconozcamos nuestro error. Entonces, un terapeuta que va a necesitar mímulo, efectivamente, es reconocer que en determinadas situaciones no hay suficiente confianza, ¿no? Y entonces se retrae, ¿no? Luego, por ejemplo, Álamo Temblón. Álamo Temblón, fijaros, realmente, por ejemplo, es decir, es como representa la energía del álamo temblón en un terapeuta, es como la necesidad de estar abierto a aquello desconocido que no conocemos,
y que la otra persona nos puede presentar, ¿no? Entonces, porque efectivamente muchas veces a lo mejor creencias, interpretaciones, cosas que nos va a transmitir la otra persona, ¿no? Pues nos puede producir a lo mejor un poco efectivamente de quedarnos, bloquearnos, no poder hablar realmente porque no tenemos argumentos, los argumentos con lo incluso entonces muchas veces a lo mejor por tus gestos, por algo puedes hacer sentirte incómoda a otra persona, a lo mejor porque estás poniendo como cara, a lo mejor como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, o incluso muchas veces confundir, o a lo mejor tú rebatirle, o a darle interpretaciones que lo puedan confundir, ¿no? Entonces aquí eh, realmente es como la confianza. Aquí en la catarsis, lo importante que el álamo temblón como terapeuta, lo que te va a ayudar es a tener en cuenta que eh, el miedo a lo desconocido puede convertirse en confianza en el sentido que tengamos en cuenta realmente que efectivamente la capacidad de percepción ¿eh? Es distinta en cada persona, ¿no? Entonces, hay personas que a lo mejor tienen una intuición o una capacidad de percepción de percibir cosas que no es que sean confusas, que no es que sean erróneas, ni mucho menos, pero ¿eh? Tu conciencia pues no las percibe, ¿no? Eh, Luego, por ejemplo, otra de las flores, la persona, es decir, aquí el antemo, como terapeuta, lo que nos va a pedir es estar presente cuando el sufrimiento del otro sea intenso. Es decir, ante un miedo intenso, un miedo como el pánico, o sea, no paralizarte, incluso muchas veces huir o perder la serenidad. Huir quiere decir que a lo mejor decir la sensación de que yo esto no puedo llevarlo a cabo, entonces es como, sí, pues como un poco como no delegar, ¿no? Pero sí un poco como como sería como hacer, o sea, el decir a lo mejor que él, pues como tu responsabilidad como terapeuta, pues prefiero no atenderle porque yo no sé atender a este caso, ¿no? Entonces la armonía es cuando practicamos una escucha activa que está basada en el coraje, en la estabilidad emocional, ¿eh? Y la capacidad que aflore, la capacidad de nosotros como terapeutas de sostener el dolor pero sin huir de él. ¿eh? Entonces, es decir, que aflore nuestra capacidad de autogestión y de permanecer presente. Permanecer presente. Pues, por ejemplo, la actitud de un terapeuta, de un terapeuta que positivamente a lo mejor practica una escucha activa desde la castaño rojo en positivo, el Rechesna, eh, pues tiene capacidad de escuchar sin apropiarse del sufrimiento del consultante. Porque muchas veces empatía no es sufrir junto al otro, ¿no? No, es acompañar de una forma serena, de una forma que inspire confianza. Entonces, el, en desequilibrio, la persona que necesita castaño rojo como terapeuta es esa persona que se identifica con el sufrimiento de la persona, ¿no? De la persona preocupándose de forma excesiva. Entonces aquí realmente, eh, entonces la catarsis va a ser efectivamente aprender
aprender a acompañar el otro, pero desde una presencia serena, que fortalezca su propia autonomía y su propia confianza, su propia confianza. Luego, fijaros, un terapeuta, igual asociado con la energía cercífera, pues muchas veces van a venir a nuestra consulta, vamos a atender a personas con emociones intensas, ¿no? Producidas a lo mejor por sí, pues, por unas circunstancias realmente que, por ejemplo, que te despierten a ti como terapeuta el miedo a lo mejor a no saber cómo vas a reaccionar en algunos momentos frente a exposiciones que él te está haciendo, ¿no? Entonces, eh, teme que esos estados tan intensos de la persona, del consultante, ¿no? Le puedan desbordar, a lo mejor a través de una mala palabra o de una reacción inesperada, ¿sabes? Entonces, interrumpir, a lo mejor intentar racionalizar desde tu punto de vista emocionalmente lo que te está contando, ¿sabes? Entonces, la catarsis, es decir, eh, tener en cuenta efectivamente que hay reacciones, que puede haber una pérdida de control, pero tú como terapeuta tienes que tener la habilidad y la capacidad de contener, porque aquí lo más importante con ay, a ver, es que aquí hay perros por esta zona y los míos están alborotados. Tal. Entonces, vamos a ver ahora el grupo 2. El grupo 2 que está dominado el denominador común es la certeza. La certeza es decir, el conocimiento cierto y seguro sobre algo. El desequilibrio efectivamente es la falta de certeza, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la actitud de un terapeuta que necesita serato, ¿no? O que vibra positivamente con una buena energía tipo serato, ¿no? Entonces, eh, serato, serato en la escucha activa representa es el desafío de escuchar al otro, pero sin perder la confianza en tu propia presencia terapéutica, es decir, tus conocimientos, tus actitudes, ¿no? Es decir, incluso teniendo en cuenta que esa sabiduría, tú estás protegiendo tu propia sabiduría, pero realmente también esa tiene que interactuar con la sabiduría del otro, ¿no? Porque muchas veces una persona que necesita ese dato como terapeuta es una persona que va a dudar muchas veces continuamente, continuamente de su capacidad de intervenir, de los pensamientos, de los conocimientos que está diciendo, y eso le bloquea la comprensión, o realmente como la intervención. ¿Por qué? Porque a lo mejor no siente que a lo mejor como que lo que realmente él está aportando es válido, ¿eh? Es válido. Entonces, busca siempre, porque acordaros que Serato siempre es una persona que debido a la falta de conocimiento o de sabiduría y de intuición interna, ¿no? ¿Qué hace? Para aumentar su seguridad, aumentar siempre sus percepciones, o sea, buscar siempre fuentes externas que le ayuden a aumentar su seguridad, ¿no? Entonces, realmente la catarsis es la transformación de una persona, de un terapeuta que necesita, es decir, es confianza
confianza y focalización en sus propios recursos, en su propia sabiduría. ¿Eh? Entonces la persona eh, transmite con confianza. ¿Por qué? Porque cree. Es como, a mí me encantaba una psiquiatra que hablando en un taller, hablando de Serato, decía, Serato es la gente que piensa muy bien. Que tiene, o sea, tiene un buen arsenal de conocimiento y de sabiduría, pero no cree en él. Entonces, ese es el problema del Serato. Eh, Esclerantus en la escucha activa, pues representa, representa esa capacidad de mantenernos de una forma estable y centrada, pero incluso muchas veces intentando que no aflore esa oscilación, porque a lo mejor, fijaros, o sea, el patrón de Escleranto, ¿cuál es? Es efectivamente es la indecisión, ¿no? Y cuando una persona necesita Serato, ¿no? Pues entonces oscila en sus interpretaciones, en sus emociones, incluso a la hora de decidir si es esta, si es otra, pues siempre está como oscilando entre uno u otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no pierde uno, o sea, no elige uno por miedo a perder la otra, ¿no? Entonces, esa indecisión dificulta su escucha, que tenga una consulta, o sea, sí, una escucha continua, continua y coherente. Entonces, la estabilidad, o sea, una escucha activa, estable y equilibrada, pues va a venir efectivamente definiéndose, o sea, es decir, eh, la armonía en su propio proceso o sea, en su propio proceso de comprensión, ¿no? Es como estabilizar, estabilizar y definirse realmente, definirse y eliminar ese miedo a lo mejor a perder la otra, ¿no? Eh, Genciana, la actitud de un terapeuta que necesita genciana, en la escucha activa genciana representa, eh, representa o sea, la actitud de estar presente sin perder confianza en el proceso. Porque muchas veces cuando, a lo mejor imaginaron muchas veces que en el mismo proceso que inicia la terapia floral, hay muchas veces que el paciente mismo se va a ver estancado, ¿eh? Va a retroceder. Incluso los cambios que nosotros eh, esperamos, pues se van a retroceder, ¿no? O van a tardar o van a tardar, va a haber recaídas, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, nosotros como terapeutas siempre tenemos que sostener ¿eh? una esperanza en el consultante. En el consultante y no nunca dejarnos llevar por los aparentes fracasos, ¿no? Porque la persona efectivamente con el terapeuta que se desanima, no, por ejemplo, es realmente, o sea, tener en cuenta la, eh, la persona, que digo, como terapeuta es importante mantener una actitud serena, sin dejarse vencer por los aparentes fracasos, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿por qué? Porque el terapeuta es como que interpreta los obstáculos que le van apareciendo como señales de fracaso, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros como terapeutas tenemos que tener una escucha activa que esté basada en la esperanza, en la paciencia, y en la confianza. Entonces, ¿por qué? Aquí nuestro objetivo como terapeutas el objetivo es
el objetivo, esperar un momento, voy a poner esto. ¿Pero por qué no puede ir? Están trabajando en otra casa, dice. Vale, vale. Que aquí no salió un ruido aquí. Voy a poner esto. Ah, así. Entonces, nosotros como terapeutas, nuestra intención siempre tiene que ser descubrir que las dificultades que a lo largo del proceso con una persona nos pueden surgir, son parte de obstáculos que son parte del proceso, pero no son el final. Del camino, ¿no? Sino es parte del aprendizaje que implica la terapia floral, ¿no? Entonces, realmente, nosotros como terapeutas, por eso es importante siempre mantener la confianza de la persona, aun cuando, a pesar de los obstáculos, ¿eh? De los obstáculos. Luego, y en la misma línea que Gentiana, Gentiana también, pues vamos, la escucha activa con la aulaga, el horse, ¿no? La desesperanza, ¿no? Pues en la escucha activa, aulaga efectivamente representa la capacidad de escuchar sin perder la fe, sin perder la fe. O sea, sí, es decir, que la persona nosotros, a través de nuestra comunicación y a través de nuestra escucha, que nosotros fomentemos que la persona no pierda la fe, ¿no? Porque el terapeuta, incluso, por ejemplo, lo ideal es que se convierta en un custodio de la esperanza del consultante, ¿no? Y muchas veces sostenerla o recuperarla, porque muchas veces la persona que viene ha perdido la confianza. Entonces, eh, mm, si el terapeuta, imaginaros que también pierde, o sea, le transmite, o sea, es una persona desesperanzada que en el momento que se presentan los obstáculos, imagínate una persona que te dice, uy, ya no es que te viene la consulta y te dice, no, es que ya lo he intentado varias veces y tal, y siempre me sale mal y cual, y encima tú como terapeuta le dices, ya te comprendo, es verdad, porque esto está mal y no sé, o sea, como alientándole en su propia esperanza, ¿no? Entonces, como resignándolo, ¿no? Entonces, realmente la armonía, ¿cuál va a ser? Desarrollar una escucha activa que esté basada en la esperanza, ¿eh? En la esperanza, una esperanza tranquila realmente, donde seas capaz de sostener al otro cuando la persona ha dejado de querer, ¿no? Entonces, lo importante es descubrir efectivamente, hacerle descubrir a la otra persona y descubrir tú mismo que la esperanza efectivamente puede ser, ya lo vimos, que puede ser algo caracterológico, pero lo normal es que sea algo pasajero, que siempre hay posibilidad de un crecimiento una vez que nosotros, es decir, tenemos capacidad de autogestionar esa emoción, ¿no? Pues siguiendo en esta línea del grupo 2, ojarazo. Ojarazo, la escucha activa, ojarazo, representa nuestra capacidad de estar disponibles tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Y nosotros muchas veces evitar esa sensación de rutina, de desgaste, o de monotonía, porque imagínate a lo mejor la sensación de que, pues, no sé, a lo mejor la sensación de que hay algunos pacientes que te pueden transmitir una sensación de cansancio o sensación sí, de cansancio físico, de rutina o que aburrido es como atender a estas personas, ¿no? Entonces, porque esa sensación de desgaste de rutina puede bloquear el proceso de tener una buena escucha. ¿Por qué? Porque antes la rutina puede hacer que
O sea, es como decir, ok, le atiendo, pum, pum, que le atiendas de una forma mecánica, y que incluso tu propia consulta pierda espontaneidad, ¿no? Entonces, aquí la escucha activa tiene que ser una actitud activa, renovada, ¿eh? Renovada y realmente interesada, ¿eh? Interesada. ¿Por qué? Porque es decir, tu capacidad como terapeuta te va a hacer tener una atención sostenida y siempre realmente la disposición de escuchar al otro, y recibir la información realmente para procesar, ayudarle a procesar esa información y ayudarle, ¿no? ¿Eh? Avena silvestre. Albena silvestre, en la escucha activa, albena silvestre representa esa capacidad de escuchar, ¿eh? Eh, de escuchar, pero con la intención de acompañar al otro a descubrir su propio camino, porque acordaros que en la avena silvestre realmente, por ejemplo, la avena silvestre muchas veces pierde el norte, ¿no? Pierde el norte en el sentido que le cuesta definir, dónde dirigir sus propósitos, dónde dirigir sus intenciones, ¿no? Entonces, porque efectivamente nosotros como terapeutas no vamos a solucionar la vida de nadie, no vamos a definir a los caminos por nuestra parte, ¿no? Ni mucho menos, pero sí le vamos a ayudar a descubrir aquello, ¿eh? Que de alguna forma ya resuena en su interior, ¿no? Entonces, la persona, porque un terapeuta incluso, fíjate, puede estar a lo mejor escuchando con interés, con apertura, ¿no? Pero sin embargo, incluso la persona que necesita avena silvestre, esas personas que a lo mejor puede dispersarse, entre múltiples temas, o sea, es decir, porque no tiene claro a lo mejor la técnica o la habilidad o tal, en la que enfocar realmente su consulta. Y entonces lo que hace es como probar distintos caminos, ¿no? Entonces, ¿eso qué puedo hacer? Pues puede hacer, y por ejemplo, a lo mejor que en cada consulta pues cada cambie de enfoque o en la misma consulta, explorar muchos temas sin llegar al núcleo de ninguno, ¿no? Dificultad para definir un objetivo terapéutico. Entonces, sí, muchas veces la conversación integra varias direcciones, pero sin integrar una visión global, ¿no? Entonces, realmente el terapeuta que necesita avena silvestre, eh, es decir, una buena escucha, una buena alianza terapéutica, ¿eh? Mm, o sea, no es gracias a tener técnicas, respuestas perfectas, sino realmente de una forma relajada y construyéndote tú tu propio camino terapéutico coherente, coherente, que sea coherente a tu forma de ser, también a tu forma de interpretar la realidad, ¿no? Pues vamos a pasar ahora, ¿eh? al grupo 3 que el grupo 3 acordaros que es el grupo que tiene el denominador común, en desequilibrio es la falta de interés por el aquí y por el ahora. Es decir, o sea, como el defecto, el error sería efectivamente la falta de interés, ¿no? La falta de interés y no, o sea, la virtud que, que todas estas esencias que componen el grupo 6 el grupo 3 componen o sea, el denominador común sería el interés en el momento presente, ¿no? Pues vamos a empezar, vamos con clematis, ¿eh? Entonces, clematis es, como diría, es la flor, yo creo que es,
que representa con más ahínco la necesidad de estar presente para el consultante con atención plena, interés genuino y una mente despierta. ¿Eh? Porque mm, realmente escuchar no simplemente es simplemente es como realmente tanto a través de una comunicación verbal, a través de la comunicación no verbal, demostrar realmente al otro, que está realmente presente, es decir, que tienes capacidad de acompañar a la persona en el momento presente. ¿M? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona puede parecer físicamente que está presente, aunque muchas veces emocional, emocional o emocionalmente esté totalmente distante. ¿Eh? Entonces, armonía, en armonía realmente este remedio va a hacer que aflore la presencia plena, una atención consciente, y capacidad de estar presente con una escucha activa en el momento, en el aquí y en el ahora. ¿Eh? ¿Por qué? Porque efectivamente la verdadera conexión espiritual se hace en el momento presente. Porque, es decir, es evitar la evasión incluso en algunos momentos, ¿no? Sino aceptar que realmente, porque muchas veces a lo mejor, incluso nosotros con pensamiento, por eso es importante tener un control mental en el sentido que aquí con lo más importante cuando tenemos a la persona delante es realmente el cuadro, o sea, lo que nos está presentando, ¿no? Entonces, pues por eso es tan importante ejercer. Yo digo siempre que como terapeutas también es importante practicar una serie de técnicas que nos ayuden a tener como un mejor control mental, ¿no? El yoga, la meditación, orar, o sea, todo lo que implique focalizar la mente, eso es muy, muy importante para tener una buena escucha activa, ¿no? Pues siguiendo en esta línea de la falta de interés, vamos a hablar también de la falta de interés de un terapeuta en la escucha activa, con la madre selva, Jonisako. ¿Ya? Entonces por ejemplo, vosotros sabéis, la madre selva es el interés, ¿por qué no se presta interés al presente? Porque la persona queda enganchado y atrapado en historias del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona, el mismo terapeuta, se puede quedar atrapado en historias del pasado, ¿eh? Porque a lo mejor imaginaros que algunos relatos del consultante lo lleven a conectarlo, con eso realmente del pasado que quedó atrapado. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pierde atención, no hay una escucha activa real, ¿no? Entonces, su mente se queda atrapada, y entonces... eh, y eso, al quedarse atrapada, lo que condiciona realmente la comprensión del presente. Entonces, porque como decía, o sea, aquí hay muchas veces siempre el riesgo, efectivamente, el riesgo que a lo mejor el consultante pues te va a activar una serie de experiencias anteriores, ¿no? Que van a hacer es decir, si no tenemos capacidad de autogestionarla, lo que va a hacer es que interfiera en nuestra presencia actual. Entonces, la armonía efectivamente es escucha activa, una escucha activa que esté basada en la presencia y en la frescura. Es decir, eh, porque efectivamente aquí no es cuestión de anular el pasado, ni mucho menos, pero integrarlo, integrarlo,
integrarlo de forma que nos permita la libertad de estar presente, o sea, sí, de estar presente, ¿no? Eh, y entonces, realmente, por ejemplo, aquí, porque es muy importante ayudar a la persona, acusar a la persona, como acordaros, Eduard Bach siempre nos decía que un dato importantísimo a la hora de, sí, de elegir los remedios también, pues es el historial de la persona, ¿no? No simplemente lo que está viviendo en este momento, sino muchas veces nos tenemos que retroceder, a experiencias anteriores. Pero aquí es importante, ni por parte del terapeuta ni por parte del consultante, quedarse enganchado en el pasado, sino realmente que el pasado sea una fuente de aprendizaje y de evolución en el presente. ¿Eh? En el presente. Otra forma de perder interés, o sería en la escucha activa, muchas veces una actitud representada por la energía que representa la flor castaño blanco o el chestnut, ¿no? Fijaros, como hemos hablado antes, de la necesidad del autocontrol mental, ¿no? Pues yo creo que que esta flor, el remedio, es una herramienta principal, ¿no? Porque tener una buena escucha activa nos pide que tengamos una mente silenciosa, ¿no? Que tener una mente que en todo momento va a buscar la claridad, ¿eh? La claridad sí, la claridad mental. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuál es el desequilibrio? ¿Por qué no se está presente? Debido a esa rumiación mental, porque la persona se queda enganchada en ese diálogo interno e incesante. Entonces, por ejemplo, pues imaginar efectivamente, en la vida de un terapeuta, en la vida de cualquier persona, va a haber a lo mejor pues, muchas cosas, muchos contenidos mentales, ¿no? Pero tenemos que aprender un poco a vaciar nuestra mente de esos contenidos mentales a la hora de escuchar al otro, ¿no? Vaciar nuestra mente, ¿no? Entonces, y evitar que el otro hable y nosotros estamos pensando en nuestros propios problemas, ¿no? Entonces, incluso el terapeuta, o sea, la persona te está contando algo y tú mentalmente ya estás pensando en lo que le va a responder, ¿no? Incluso comportamiento, una comunicación no verbal puede ser a lo mejor mantenerte inquieto, impaciente, o por ejemplo, a lo mejor eh, no saber sostener el propio silencio, ¿no? O no respetar el silencio que la persona te puede sí, manifestar la necesidad de estar en silencio muchas veces, ¿no? Entonces, realmente, fijaros, la catarsis ¿cuándo se va a producir? La catarsis en el terapeuta que necesita tomar el castaño blanco, se va a producir en el momento que la persona seamos conscientes del ruido mental y de la necesidad de que aflore nuestro silencio interior. Por eso es importante en el momento que tenemos conciencia es buscar recursos que nos van a ayudar a vaciar nuestra mente. Vale. Pues ahora vamos a hablar de la rosa silvestre. La eh, rosa silvestre, que es apatía, acordaros, es desinterés del presente por falta de interés en el presente, o sea, apatía, indiferencia, ¿no? Entonces, efectivamente, en la escucha activa, una actitud en armonía, ¿no? Pues sería ese terapeuta o persona que tiene una presencia cálida, que tiene una presencia interesada, que está centrada en el momento presente y que su escucha es esperanzadora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una persona que escucha con atención, ¿no?
que tiene como, o sea, realmente que adopta una actitud curiosa, ¿no? Entonces se intenta, o sea, demuestra a través de una comunicación tanto verbal como no verbal, ¿no? Eh, o sea, una intención de comprender la experiencia del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues son personas que a lo mejor incluso hace preguntas, pero como hemos dicho antes, preguntas que te pueden ayudar un poco a ampliar la información de la persona. Incluso muchas veces viene muy bien hacer preguntas o parafrasear y tal, porque así le estamos demostrando a la otra persona que realmente estamos interesados y que estamos interesados en su historia y que necesitamos más información para ampliar nuestros horizontes como terapeutas, ¿no? Entonces, porque si hay por parte del terapeuta esa actitud conformista, ¿no? Eh, que incluso ni pregunta, es con la sensación de que no te estás involucrando en su proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor él te dice algo y tú le dices, pues así es la vida, ¿eh? O te entiendo, porque es que en estos casos pues no hay nada que hacer, ¿eh? O esto es lo que te toca vivir, ¿sabes? Entonces, claro, pues la persona pues realmente, por ejemplo, ahí ¿qué va a hacer? Romper la alianza terapéutica, o sea, decirle buena reciprocidad, con el consultante, ¿no? Es fijaros dentro de este grupo la mostaza, ¿no? La mostaza es como mostaza por parte del terapeuta, ¿no? Es, como decía antes, realmente, porque acordaros que la actitud mostaza, es una persona realmente que muestra tristeza, pero realmente no hay, aparentemente no hay una causa, no hay una causa que realmente que, ju- que justifique esta actitud, ¿no? Entonces, realmente, pues la persona experimenta una melancolía profunda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso muchas veces lo que le va a impedir es conectar, ¿eh? Conectar emocionalmente con quien tiene delante, ¿no? Porque imagínate, es decir, es que si no lo atiende, o sea, lo típico, no cobro, ¿no? Pero hay muchas veces que hay que estar uno como o sea, conciencia, es decir, tengo capacidad de atender al otro, no, ¿por qué? Porque mi actitud lo puedo hundir más, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque su escucha activa va a ser limitada, ¿eh? Y está limitada por su estado emocional, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchas veces su gesto o su actitud transmite aburrimiento o realmente tristeza, falta de entusiasmo, ¿no? Entonces, incluso muchas veces a lo mejor a la persona le va a sostener, le va a ayudar a sostener esas conversaciones largas, ¿no? Porque lo que quiere es realmente, a lo mejor porque muchas veces incluso el consultante a lo mejor te va a comentar algo que te lleva directamente, directamente a lo mejor a ponerte en contacto con el origen que tú no lo tienes definido, pero de una forma o de otra ya lo intuyes, ¿no? Eh, entonces la armonía es realmente es dejar, o sea, dejar realmente eh, o permitir o controlar que esa tristeza que estoy sintiendo, ¿eh? No domine, la experiencia. ¿M? A pesar, a pesar de esa sensación sí, de tristeza, ¿no? Entonces dejo de que esa profunda falta de interés no afecte al otro, ¿no? Incluso muchas veces no solo, bueno, cuando te viene un- un- pues como un consultante a lo mejor en esta actitud muchas veces, ¿cómo se diría?
es como de las actitudes más contagiantes, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, la catarsis que se va a producir es el tránsito, o sea, esta energía en la catarsis representa un tránsito desde una oscuridad emocional inexplicable para la persona que lo siente, hacia una paz interior, ¿eh? Una paz interior que siento, aunque las circunstancias exteriores no cambien, ¿eh? Pero realmente porque yo estoy trabajando mi paz interior, ¿no? Luego, por ejemplo, también en el desinterés del presente, hay otra de las flores, brote de castaño, en la escucha activa, es decir, representa nuestra capacidad como terapeuta de comprender y aprender en el mismo proceso, ¿eh? Realmente que no sea nuestra actitud como terapeuta, no sea simplemente oír, ¿no? Sino que sea una intención de efectivamente comprender y aprender, ¿eh? Porque eh, una persona que necesita brote de castaño es esa persona que presta atención, pero de forma superficial. ¿M? Parece que escucha, ¿eh? Pero no reflexiona. ¿Eh? No reflexiona, sobre lo que oye y muchas veces no da la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque realmente no está presente en la escucha activa, ¿no? ¿Eh? Entonces, realmente, por cuando esta energía brote de castaño en armonía, ¿no? Es como cada consulta, cada oportunidad de escucha activa es una oportunidad de crecimiento, ¿m? Porque integro realmente, tengo capacidad de integrar realmente lo que el otro y de interpretar lo que el otro me está comunicando. ¿Eh? Entonces, es, pasa de ser la catarsis, aquí la transformación, ¿cuál va a ser? Es pasar de una escucha activa, pasiva, a una escucha activa, pero transformadora. ¿Mm? Eh, es decir, ¿por qué? Es permitir que esa escucha le permita a la otra persona pensar, sentir o actuar. En- Entonces tienes capacidad de sostener esa presencia, ¿no? Entonces, el- vamos a ver, aquí la última flor de este grupo, olivo, olivo. Acordaros que realmente olivo desinteresa del presente, pero por un esfuerzo físico, real. Pues realmente, o sea, el estado de olivo no surge porque sí, o sea, tiene que haber previamente un estado de a lo mejor de sobreesfuerzo físico, mental, emocional, como quiera, ¿no? Pero ha habido realmente un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, perdón, en la escucha activa, es decir, eh, requiere, o sea, la escucha activa Olivo supone estar completamente disponible para el consultante, ¿eh? Gracias a una presencia física de calidad. Es decir, imagínate que la persona te está hablando y tú estás cayéndote de sueño, ¿no? Realmente ya no solamente físicamente, sino también tu capacidad de escucha se reduce, ¿no? Entonces, la persona escucha con muy buena voluntad, pero realmente tanto el agotamiento físico-mental que siente no le permite, le limita esa capacidad de mantener su presencia, ¿no? Entonces, cada vez que termina una consulta se puede sentir completamente exhausto, Eh, y sensación de
de no estar presente, de que no ha estado presente, ¿no? Entonces, la catarsis va a ser efectivamente, es como decir, nosotros como terapeutas, o sea, es importante nuestra actitud frente al consultante, ¿eh? ¿A través de qué? De una escucha activa y una escucha activa revitalizada. Y cuando quiero decir revitalizada, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa esa escucha activa? Eso que te va a permitir tener una escucha activa, pues, yéndote a dormir o descansando, ¿eh? Decir, ok, mm, es cierto que hay muchas veces que a lo mejor pues por una serie de responsabilidades no tenemos oportunidad a lo mejor de irnos a dormir, ¿no? Pero sí, a lo mejor incluso hacer algunos ejercicios, algunas técnicas que nos permitan activarnos y tener una escucha activa. Luego ya pasamos al grupo 4. El grupo 4 pues es realmente, por ejemplo, en el grupo 4 que es el grupo de la soledad, o sea, aquí vamos a hablar de algunos remedios que por su actitud, no hablan de terapeuta, en este caso de terapeuta, que por su actitud se pueden quedar solo o ya lo vamos a ver. Vamos a empezar a hablar en la escucha activa de la actitud del impatiente. En la escucha activa se refiere a la capacidad de respetar el ritmo del otro. Porque escuchar activamente es permitir que el otro piense, sienta y se exprese a su propio ritmo. O sea, en el momento nosotros no podemos presionarnos, ¿eh? Anticiparnos a sus palabras, ¿no? Porque aquí muchas veces es importante observar nuestra actitud como terapeuta, ¿no? Porque, o sea, un terapeuta que bloquea su escucha es aquel que intenta escuchar con prisa, que, por ejemplo, que su conversación va a pasos adelante, va a pasos adelante, o que incluso que tú tienes como impaciencia de que el otro llegue a unas conclusiones rápidamente o al punto central, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor le interrumpes frecuentemente, mm, completa las propias frases que la persona te está contando. Eh, a lo mejor si el otro te habla lento te impacienta. Entonces, incluso, por ejemplo, pues cambia a lo mejor de un tema a otro, ¿no? Entonces muchas veces siempre da una solución antes de comprender realmente el problema, ¿no? Entonces la armonía, ¿cuál es? La armonía va a ser eh, que la rapidez mental, o sea, como sí, que la rapidez mental, la agilidad mental sea una fortaleza, sea una fortaleza que tú mismo tienes, pero que no domine la relación. ¿Por qué? Porque permite que el otro se exprese a su ritmo, como quiera, ¿no? Respeta los silencios también como parte del proceso. Comprende que cada terapeuta o cada persona, cada consultante, no terapeuta, cada consultante y cada terapeuta tiene su propio ritmo para pensar y expresar sus emociones, ¿no? Entonces, escucha antes de dar una solución, escucha, Y, y- y luego no interrumpir. Muchas veces es súper importante hacer preguntas necesarias, ¿no? Pero sin interrumpir, ¿no? Es decir, es aprender, la catarsis es aprender a acompañar con serenidad y autocontrol. Eh, y además muy bonito esto, comprender que la verdadera comprensión nace de la paciencia. Eso es importante. ¿eh?
Pues una actitud, el brezo, acordaros que el brezo es realmente eh, una persona con una actitud brezo, eh, es muy representativa en la escucha activa porque fijaros, el brezo, la actitud de la persona que necesita brezo, ¿no? O que vibra en una armonía brezo en positivo, ¿no? Pasa de una comunicación centrada en uno mismo a una comunicación que está centrada en el encuentro con el otro. ¿Eh? Por eso, en desequilibrio, el terapeuta necesita, eh, mm, por ejemplo, o sea, representa el centrarse, ¿eh? Representa que esa necesidad de compañía y de ser escuchado pierda prioridad, frente al otro. ¿Mm? Porque Por eso, porque acordaros que Brezo es una persona ¿por qué tiene miedo a la soledad? Realmente, porque no tiene, en ese momento no va a tener oportunidad, de centrarse en sí mismo, de centrarse en sí mismo y hablar de sus problemas, ¿eh? Por eso son personas que hablan constantemente de sí mismas. Es un terapeuta que a lo mejor cuando el consultante te está intercambiando una serie de cosas, lo que va a hacer es llevarlo a tu terreno y a lo mejor referirlo a experiencias que a ti te han pasado, pues fíjate que a mí me pasó lo mismo y ya le empieza a hablar de tu experiencia, de tal, ¿no? Entonces, realmente se está cambiando la prioridad ya no es el consultante, eres tú mismo, ¿no? Entonces, entonces la persona ante esa sensación de oportunidad de hablar de sí mismo, de sí mismo, realmente aquí la transformación, la catarsis, es reconocer, que la persona reconoce ese vacío emocional, ¿eh? Que hay un vacío emocional que intenta llenar constantemente, entonces, porque aquí realmente es como ser consciente, por eso muchas veces nosotros como terapeuta, a través de a lo mejor del consultante, nos vamos a dar cuenta realmente muchas veces de actitud que estamos manteniendo, no solamente en consulta, sino muchas veces también en nuestra vida. Y realmente, fijaros, yo a lo largo de la vida y sigo practicando la escucha activa, realmente cuando uno se enfoca en mejorar su escucha activa, tener por seguro que mejoran las relaciones, pues, con cualquier interacción, con cualquier ser humano, y ser vivo, ¿no? ¿Eh? Eh, pues realmente, por eso yo siempre os fomento y os animo a que practiquéis la escucha activa, ¿de acuerdo? Entonces, entonces es, brezo, realmente esta flor lo que nos va a permitir es aprender a dar espacio al otro. ¿Eh? La violeta de agua. La violeta de agua representa, eh, es así como, o sea, diría, positivamente la energía violeta de agua, representa la identidad, la serenidad, la dignidad interior, ¿no? Eh, Son personas que en equilibrio son personas tranquilas, reservadas, autosuficientes, que mm, realmente, por ejemplo, aquí hay un paso, porque eh, en positivo sería escuchar, una escucha activa desde la presencia serena y cercana. ¿Eh? Y en desequilibrio sería escuchar desde la distancia. ¿Eh? Porque acordaros que en violeta de agua realmente la persona hay un patrón de separación, ¿no? Porque la persona es como no se, ¿por qué tiene dificultades de integración? Porque no se siente igual al resto.
se siente superior, ¿no? Entonces realmente hay el desequilibrio, esa distancia emocional que establece ese aislamiento, ¿no? Entonces muchas veces esa actitud lo que te va a permitir es el establecer vínculos cercanos, ¿no? Entonces la persona mantiene siempre una barrera emocional, ¿eh? Y esa barrera emocional lo que va a hacer es dificultar el encuentro. El encuentro. Entonces la catarsis, la escucha activa, va a ser de Violeta de Agua. Decir, va a transmitir disponibilidad afectiva, para que el otro, disponibilidad afectiva en el sentido que la persona, el terapeuta, o sea, integre, que haga que la persona realmente, que la persona eh, tenga la sensación de que tú estás disponible efectivamente para ella. ¿Para qué? Con el fin de que se sienta acompañado. ¿Eh? Aquí, en el grupo 5 es, yo sé que es un poco largo, ¿no? Pues, pero bueno, pues vamos a hacer un recorrido, ¿eh? Un recorrido por las actitudes de los terapeutas con cada una de las energías de los remedios. En la escucha en Agrimonia, el grupo 5 acordaros que es la hipersensibilidad, hipersensibilidad a opiniones externas, ¿no? Y la escucha activa en armonía eh, es como entender el dolor del otro sin huir de él. ¿M? Es decir, sin huir de él, incluso mostrar autenticidad, coherencia realmente frente a lo que estás sintiendo, ¿no? Porque, fijaros, acordar que el conflicto de un estado de la persona que necesita agrimonia, ¿cuál es? Realmente el conflicto entre lo que la persona muestra al mundo y lo que realmente siente. Entonces, eh, la persona, el terapeuta, o sea, evita el dolor, escucha con amabilidad, con cortesía, pero muchas veces a lo mejor evita estar en contacto con las emociones dolorosas del interlocutor. ¿Por qué? Porque a lo mejor le cuesta sostener el dolor del otro. Entonces le escucha con mucha amabilidad, pero en el fondo le cuesta dolor. Incluso muchas veces, a lo mejor lo que el otro te está contando va a minimizar. Va a minimizar sus emociones difíciles. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad de autogestionarlas, ¿no? Entonces, va a intentar a lo mejor muchas veces aliviarle rápidamente, para como salir de rápido de la tensión emocional, ¿no? Por ejemplo, tanto puedes decir, ay, sí, pero no te preocupes, no pienses tanto en eso, ya verás, todo va a salir bien. Y son como bloqueos para no meterte de lleno realmente en lo que estás sintiendo, ¿eh? O lo mejor es contar, salir, estar con otro. Lo importante es sonreír, ¿no? Entonces, esa es una actitud agrimonia, ¿no? En vez de decir, realmente vive el proceso, quédate quieto, contacta con tus propias emociones. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que llorar, llora. Para eso estoy yo aquí, para acompañarte, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, la persona, es decir, y es como facilitar que la persona, es como dejar de ocultar su sufrimiento y, ¿por qué no? Mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? Porque realmente la actitud agrimonia nos pide, es como dejar de ocultar el sufrimiento y mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos que aprender a dar espacio al dolor, tanto el propio
como el ajeno. ¿M? Entonces, es decir, lo que vamos a hacer es decirla, porque muchas veces nuestra actitud de huida, muchas veces a lo mejor si no lo entendemos, podemos transmitirle al consultante que haga lo mismo, que minimice, ¿no? O que esconda sus emociones, ¿no? Centauri, ¿eh? Pues Centauri, en la escucha activa, plantea una pregunta fundamental. ¿Escucho al otro desde una presencia libre y consciente o desde la necesidad de agradar y complacer? ¿Mm? Porque una persona en una escucha activa puede escuchar complacientemente, ¿eh? Atiende con mucha atención, ¿eh? Pero ¿por qué lo hace? Porque siente que tiene que satisfacer las necesidades del otro, ¿eh? Entonces, pero su deseo muchas veces de ser complaciente está motivada por la necesidad de ser aceptada y evitar el conflicto. Entonces, prefiero, por eso me someto y prefiero ser complaciente. Antes, a lo mejor, dicho, antes de que el consultante se me vaya, prefiero decirle, o sea, dorarle el oído, ¿no? O dar, sí. Entonces, su dificultad, como vemos, mantiene una escucha activa y no está en escuchar al otro, ¿eh? Sino lo que es como un poco no ser vulnerable y dejarse escucharse a sí misma. ¿Mm? Frase de un terapeuta que necesita Centauri puede ser, está bien, no importa, ¿eh? No, no importa, mejor lo que tú pienses, ¿eh? O como tú digas. ¿Eh? Entonces aquí realmente la flor Centauri lo que nos va a hacer es que aflore nuestra capacidad de servir, pero desde la libre, elección, no desde la sumisión, ¿no? Porque la catarsis de una escucha activa es una escucha activa que está basada en la autenticidad, el respeto mutuo y la capacidad de servir sin reducir a tu propia identidad. ¿Eh? Entonces, la catarsis, ¿cuál es? Es realmente hacer un conecte con mi propia identidad, ¿eh? Y realmente no someterte por circunstancias externas, ¿eh? Y realmente cambiar tu actitud. Tu actitud. El nogal, igual, ese nogal, eh, nogal como vemos, como realmente eh, es, es, en la escucha activa es como representa, eh, es el deseo de avanzar, ¿eh? De avanzar en el propio camino, ¿m? Pero protegiendo de influencia externa. ¿M? Eh, el desequilibrio con él, es decir, la persona escucha con apertura, con mucha apertura, ¿eh? Pero le cuesta mantener su propio criterio. ¿Por qué? Porque se deja influir, ¿eh? Excesivamente, se deja influir excesivamente. Cambia, por ejemplo, basta que a lo mejor la persona que le consulta le comente algo y cambia fácilmente de opinión, según quien hable, ¿no? ¿No? O se deja convencer, sin haber reflexionado, ¿eh? Pues confundiendo así lo que es la empatía con adoptar el punto de vista del otro. Entonces, aquí realmente una persona o sea, un terapeuta con el nogal en armonía, en armonía, es un terapeuta que sabe mantener su dirección, ¿m? Pero no dejarse desviar, por opiniones externas. Entonces la persona escucha profundamente, pero conservando su autonomía interior. ¿Eh? Es decir,
puede aportar nuevas ideas, pero sin renunciar a sus propias ideas. ¿Eh? Entonces, es decir, es como la conciencia del terapeuta que se puede acompañar y es necesario acompañar con una claridad necesaria, con la claridad necesaria, pero siempre y permitir que ese acompañamiento sea un acompañamiento libre y objetivo, ¿eh? Libre y objetivo y con mucho equilibrio. Pues la última flor del grupo 5, eh, acebo. Acebo representa la capacidad de amar, ¿eh? Capacidad de amar y aceptar, ¿eh? Aceptar las relaciones sin miedo, ¿m? Porque la escucha activa, llevándolo a cebo, lo que se nos enseña es que realmente escuchar requiere un corazón abierto. ¿M? Porque realmente cuando en la persona dominan algunos sentimientos negativos como juicio, desconfianza, resentimiento, esta escucha deja de ser receptiva, ¿eh? Entonces, se convierte incluso en o sea, en una interpretación defensiva frente al otro, ¿no? Entonces, realmente la persona reacciona con desconfianza, con reactividad emocional, ¿no? Siempre las palabras del otro se van a ver el miedo a la herida, el miedo, sí, el miedo a que realmente pueda dañarle, ¿no? Entonces pues la persona a lo mejor incluso en una actitud, acebo incluso el terapeuta que está en una actitud, acebo puede interpretar las palabras incluso de su propio consultante como críticas, como amenazas, como ataques a su propia persona, ¿no? Entonces, escucha, pero siempre buscando la doble intención, de la doble intención de lo que el otro le está transmitiendo, ¿no? Entonces, por eso, esas respuestas que da de esa forma tan defensiva, impulsiva, ¿no? Entonces, la armonía, la catarsis, ¿cuál va a ser? Realmente, la catarsis es el reconocimiento del dolor que tenía detrás de la ira, de los celos, de la envidia, del resentimiento y permitir hacer una escucha activa genuina, porque todo es una cualidad, o sea, es una habilidad que todos llevamos dentro realmente y depende ya de cada uno de cómo, de ese potencial, cómo activarlo, ¿no? Pero lo llevamos dentro. Entonces, voy a intentar ser un poquito más, no extenderme mucho, porque vamos a ver la flor Estrella de Belén, Estrella de Belén. Acordaros, bueno, en el grupo 6 las flores o la energía que representa cada uno de los remedios, pues está referido a esa energía que provoca abatimiento y desesperación, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver la estrella de Belén, La estrella de Belén, realmente la escucha activa en la estrella de Belén, como terapeutas, ¿no? Nos habla de la necesidad de escuchar el dolor, ¿eh? Con una presencia profundamente compasiva. Es decir, es la necesidad de sostener el sufrimiento del otro con respeto, con delicadeza y esperanza. Porque muchas veces en desequilibrio la persona puede escuchar, pero realmente le dificulta, se le dificulta conectar con el sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque y da la sensación de que está
escuchando, de que está atenta, pero no puede, que escuche con respeto, pero sin embargo, se siente bloqueada ante el sufrimiento, porque muchas veces evita a lo mejor, porque hay a lo mejor alguna, es decir, que esté relatando cosas que te llevan un poco a emociones que a lo mejor tú mismo, o sea, que tú mismo a lo mejor pues has sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces pues a lo mejor el mismo terapeuta va a evitar profundizar en relatos traumáticos, ¿no? Entonces, incluso cuando surge algún tema que lo lleva directamente a eso, lo que va a hacer es eh, cambiar de tema cambiar de tema o sí, o cambiarlo de alguna forma para que no le afecte, ¿no? O se quedarse en silencio, Eh, como una forma, quedarse en silencio como una forma de evidencia de no saber acompañar el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, la armonía es capacidad, que aflora nuestra capacidad para acompañar el sufrimiento del otro sin ser invadida por él, ¿eh? Es decir, la necesidad que tenemos de transmitir calma, seguridad y aceptación, pero con una escucha activa, compasiva, es decir, pudiéndonos poder en lugar del otro y muchas veces decir, ponernos en el lugar del otro y decir, es como diferenciar esta es la experiencia de uno y esta es la mía, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir poder sostener el dolor, el silencio y el duelo, porque es su proceso, no el mío, ¿eh? Entonces, pues realmente la catarsis cuando se produce, cuando uno se libera del dolor, ¿eh? Por eso Eduard Bach decía que realmente la estrella de Belén es la flor del consuelo, porque efectivamente la flor del consuelo, estrella de Belén, lo que nos va a permitir es conciencia de que esto ha pasado. Aceptar, aceptar la herida y ahora realmente decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora realmente qué? Entonces, pues, por eso Eduard Bach le decía que era la flor del o sea, de la reparación, de la cicatrización, ¿no? En la escucha, luego, pues siguiendo en el abatimiento y separación, podemos tener también la actitud de una persona que necesita el sauce, Willow, ¿no? Eh, y aquí, fijaros, es importante cómo el resentimiento, ¿eh? Cómo el resentimiento puede intervenir en la capacidad de escuchar, ¿no? De manera, tanto de manera abierta como de manera objetiva, ¿no? Eh, realmente, por ejemplo, aquí, porque sauce, el equilibrio del sauce va a aparecer en el momento que la persona tome responsabilidad, acepte y comprenda la realidad del otro, pero realmente se responsabilice efectivamente, haya una autorresponsabilidad de su propia actitud, la acepte y la comprenda. ¿Mm? Porque realmente, por ejemplo, nosotros, la persona escucha a lo mejor desde el resentimiento, desde la decepción o el sentimiento de injusticia que le está provocando, pero sin embargo, aquí hay un bloqueo de comprensión. No comprende que todo esto realmente ha venido provocado por su propia autorresponsabilidad, ¿no? Bueno, un ejemplo, realmente, por ejemplo, es decir, muchas veces como a lo mejor como terapeuta es que a lo mejor está resentido con el paciente o algo y entonces vete a manifestar esa actitud de dureza, ¿no? De decepción, ¿no? De sentimiento, pero a lo mejor comprender también a lo mejor nuestra actitud como terapeuta, o sea, qué responsabilidad nosotros tenemos, porque muchas veces es como echar balones fuera cuando realmente soy yo esa amargura contenida, esa amargura contenida necesita un procesamiento, y expresar el dolor y el porqué y descubrir, Pues entonces muchas veces a lo mejor con palabras incluso
¿eh? Porque imagínate el resentimiento de una persona que siempre te llega tarde, ¿no? Y que siempre llega tarde, que falta las reuniones, que tal cual. Entonces, en vez de tener una actitud defensiva y tal, simplemente, pues, ¿por qué? ¿Por qué esta persona sigue yendo? Es que tú tampoco nunca le has dicho nada y siempre está en una actitud permisiva, a lo mejor como hablábamos antes, una actitud centauri, de por tal de que no se te vaya, le estás permitiendo que llegue cuando la hora quiera. No, pero tienes que admitir que realmente aquí hay una falta de responsabilidad porque tú realmente, o sea, como que no le has puesto los puntos sobre la I, le has dicho, oye, mira, pues, es como para hacer un buen encuadre de esta consulta necesitamos a lo mejor pues tener que cumpla unos horarios porque yo tengo más clientes o más personas que atender, ¿no? Eh, Luego, por ejemplo, también otra de las flores, alerce nos va a permitir que realmente en la escucha activa, alerce nos enseña que escuchar requiere confiar en tu propia capacidad para acompañar a otro, ¿eh? Para acompañar a otro. Eh, Porque la persona cuando necesita, imaginar un terapeuta que necesita alerce, es una persona que está dudando constantemente de su capacidad para comprender o ayudar, ¿no? Por eso yo muchas veces cuando iniciáis la práctica de la terapia floral, muchas veces os digo, tomar a lo mejor alerce, ¿no? El miedo a no ser capaz, Eh, realmente, porque la persona con una que necesita alerte, escucha con atención, pero siempre va a temer decir algo equivocado, ¿no? O no tiene seguridad si ha elegido a lo mejor las flores correctas, ¿no? Evita hacer preguntas por miedo a parecer incompetente, se compara continuamente con otros terapeutas, ¿eh? Entonces, realmente la catarsis, la catarsis se va a producir cuando esa inseguridad se convierta en confianza consciente. Es decir, las personas eh, deja de definirse por el miedo en sí misma, ¿no? Porque acordaros que es el miedo interno, ¿eh? Se provoca un estado alerte, se provoca por el miedo interno al error, el error, o sea, el miedo a cometer cualquier error, ¿no? Entonces, y tener en cuenta que efectivamente la calidad de la escucha activa no depende de ser perfecto, sino depende de estar plenamente presente. ¿Vale? Pues manzano silvestre. Eh, Vamos a ver. En la escucha activa, manzano silvestre representa esa capacidad como terapeuta, ¿no? Como terapeuta de dejarnos, de ejercer una escucha activa, pero y evitar contaminarnos de juicios, de críticas, Eh, pero de llenarnos de juicios críticas sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, porque muchas veces cuando nos centramos simplemente en los errores, en las imperfecciones o en los aspectos que yo considero que estoy haciendo o que estoy ejerciendo incorrectamente, entonces eso bloquea muchas veces mi capacidad de escucha, ¿no? Porque realmente estoy bloqueando a lo mejor el captar el significado profundo del relato, ¿no? Entonces, la persona en armonía va a tener, decir, que el rechazo, ¿por qué? O sea, es decir, que aflore la confianza y por qué, y comprender por qué se rechaza, ¿eh? Hacia el sentido, hacia mí misma, ¿no? Entonces, intentar comprender que llevas tiempo intentando alcanzar una perfección que es imposible,
¿eh? Es imposible porque realmente, es decir, porque en manzano silvestre muchas veces la persona es como pierde a lo mejor una visión global de la situación y se queda enganchada en en pequeños detalles, ¿no? En pequeños detalles. Entonces, a lo mejor que no te guste, a lo mejor incluso tu imagen como física, como terapeuta también puede ser, ¿no? Pero realmente, y a lo mejor, que te digo yo? Pues a lo mejor a lo mejor, imagínate, una persona que tiene a lo mejor una forma de hablar, o una forma que tiene un frenillo, que cualquier cosa, pues se le puede limitar su escucha activa, ¿no? El pino. eh, pues el pino lo que nos pone de manifiesto, nos invita a reflexionar cómo la culpa puede interferir en la capacidad de escucha, ¿eh? En la capacidad de escucha, de ejercerla con libertad y objetividad, ¿eh? Porque, por ejemplo, imaginaros un terapeuta o un oyente, ¿no? Que está dominado, que está dominado por por la culpa, pues deja de estar presente, ¿eh? Porque siempre está completamente, completamente juzgándose a sí mismo, ¿no? Entonces, la persona tiene mucha sensibilidad, ¿no? Pero tiene mucha sensibilidad, una gran sensibilidad, pero escucha siempre desde ese profundo sentimiento de culpa. ¿Eh? Se responsabiliza exactamente, a lo mejor, pues, por, por el bienestar del otro. ¿Eh? Entonces, es como la sensación, el sentimiento de culpa de que a lo mejor no tiene capacidad, pues el sentimiento de culpa de que a lo mejor no tiene la capacidad suficiente, pues para poderle acompañar, ¿no? Entonces la persona cuando el remedio armoniza esta energía, la persona desarrolla una escucha activa basada en una responsabilidad consciente. Es decir, tengo capacidad de ponerme en el puesto del otro, ¿no? Entonces, que cuanto, y muchas veces es como descubrir cuánto tiempo he cargado culpa, o sea, que no me corresponde, ¿no? Porque acordaros que realmente, por ejemplo, aquí no es hacer como dejar pasar la culpa, ¿no? No darle importancia. No, no, no. Es asumir que realmente es decir, asumir que efectivamente que esa culpa, que ya no, o sea, aceptarla, que sí, que efectivamente lo hice mal en aquellos momentos, que tal y cual, pero ya me libero de ella porque ya no, ¿no? Fijaros, luego, por ejemplo, aquí ahora castaño dulce en la escucha activa, muchas veces nos enseña que muchas veces el terapeuta ¿eh? Es capaz de sostener el dolor por más profundo que sea sin abandonar. ¿Mm? Porque cuando la energía de castaño dulce está en desequilibrio, incluso la persona puede sentirse, imaginaros una persona que está un terapeuta que está en un estado castaño dulce, ¿no? Entonces muchas veces, y atiende a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Te viene un paciente, imagina una persona que acaba de tener a lo mejor pues un estado castaño dulce de abatimiento extremo por la muerte de alguien y a pesar, bueno, pues desarrolla su trabajo y va a atender a alguien y tal, pues se va a sentir profundamente impactada por el sufrimiento ajeno. Entonces eso va a hacer que bloquee su propia capacidad de escucha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque llega un momento que la persona se está identificando tanto con el dolor del otro,
¿eh? que, que no puede mantener la escucha con serenidad. ¿Eh? Entonces, la catarsis, por supuesto, va a suponer el profundo alivio, ¿no? La sensación de la libertad interior. Entonces la persona puede asumir, porque hay muchas veces castaños dulces que se producen, a lo mejor aunque estén referidos a hechos, a hechos recientes, pero se mantienen en el tiempo, ¿no? Y muchas veces el hecho del contacto, o sea, de la historia que te está contando un consultante, ¿no? Te puede hacer revivir toda esa situación, ¿no? Eh, entonces, es necesario liberarnos realmente y no asumir las culpas que pertenecen al otro. ¿Eh? El olmo es otra de las flores que acordaros que las dos últimas flores del, del grupo 6 tanto el olmo como roble, están referidas al exceso de responsabilidades. En la escucha activa, el olmo ¿eh? Representa eh, la capacidad que tiene el, el terapeuta, ¿eh? del terapeuta para sostener su presencia y atención sin sentir responsable, ¿eh? sin sentirse responsable de a lo mejor de tener que cargar con todo el peso del proceso, ¿no? Entonces, porque efectivamente escuchar implica un compromiso, ¿eh? Pero nosotros no somos omnipotentes. ¿Eh? Y hay responsabilidades que a lo mejor no te agobie, porque eso no es tuyo. O sea, eso es a lo mejor responsabilidades que tiene que asumir el propio consultante, ¿no? Tú no tienes capacidad ni deber de arreglar, porque a lo mejor tu agobio es querer solucionar todos los problemas del consultante, ¿no? Entonces, la escucha llega un momento que deja de ser un espacio de acompañamiento. ¿Por qué? Porque se te convierte en una carga. ¿M? Entonces, eh, entonces, cuando la persona armoniza esta energía, es la sensación de que no necesito sostener el mundo sobre los hombros, ¿no? ¿Eh? Entonces, es como, eh, es pasar de la sobrecarga a la confianza, ¿m? Porque la persona deja de pensar, deja de creer de que todo depende de ella y descubre que a lo mejor el ejercer su vocación no supone sacrificar su bienestar, ni mucho menos. Entonces, es, eh, es escucha con responsabilidad, con humildad y equilibrio. ¿Mm? El roble. ¿Mm? El roble, a ver, el roble en la escucha activa, ¿eh? En la escucha activa, el roble, vamos a ver, es el terapeuta que mantiene su fortaleza interior, ¿eh? Su fortaleza interior para sostener, para acompañar, ¿no? el proceso, pero no endurecerse emocionalmente, ¿eh? No endurecerse, porque realmente cuando la persona escucha con enorme compromiso, pero muchas veces también es como la sensación de que tiene que ser fuerte en todo momento, ¿eh? que, mm, que puede escuchar durante horas sin expresar cansancio, que aunque realmente a lo mejor muchas veces está exhausta, pero es como ejerce una escucha activa, pero sin reconocer sus propios límites. ¿Por qué? Porque aquí hay un propósito de resistencia, de fuerza, que te bloquean la escucha activa muchas veces, ¿no? Entonces, eh,
Entonces siempre es como la sensación de siempre querer estar disponible, aunque estoy agotada, pero siempre tengo que estar disponible, ¿no? Entonces, eh, la armonía, ¿cuál va a ser? Reconocer mi verdadera fortaleza, ¿eh? Entonces, reconocer cuando tengo que descansar y cuando pedir apoyo. ¿M? Entonces, la fortaleza es su resistencia, muy típica de un roble en positivo, es su fortaleza, ¿no? Pero no en sacrificio. ¿M? Entonces la persona va a escuchar con presencia y con estabilidad emocional. A ver, el grupo 7 ya llegamos al grupo 7, que es el grupo 7 es el grupo, Eduard Bach le llamaba también, hablaba de él como el grupo de poder, ¿no? Grupo de poder y bueno, pues el grupo de poder, por la, decir, por la actitud de los otros, ¿no? Porque siempre, eh, porque cualquier, cualquier remedio de este grupo, pues siempre de una forma o de otra van a hacer usurpar el dominio del otro, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces, referido a los terapeutas, vamos a hablar de achicoria, ¿eh? Entonces, antes de hablar de achicoria, la historia, o sea, en la escucha activa, vamos a hacer una diferencia. Es como es escuchar para satisfacer una necesidad propia de ser necesario, ¿eh? Y escuchar para favorecer verdaderamente el crecimiento del otro. ¿Eh? Cuando la energía chicory está en desequilibrio, ¿eh? La persona escucha con mucho interés y con mucha dedicación. Realmente y conscientemente y está esperando que el otro dependa o reconozca o valore su ayuda. ¿Mm? Entonces eh, es como que la escucha activa te da, pues se convierte en un recurso de mantener el vínculo, ¿eh? De mantener el vínculo, o sea, sí, el vínculo sobre con esa persona, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, muchas veces interrumpe la persona, a lo mejor, pues para dar consejos, ¿eh? Antes que el otro, antes, para dar consejos que le lleven a su terreno, ¿no? Antes de que el otro, permitir que el otro pueda hablar, ¿no? Incluso mm, escucha siempre buscando resolver los problemas, ¿eh? Eh, hace muchas preguntas, pero siempre enfocada hacia lo que él, hacia lo que considera mejor. Entonces, la persona, la persona efectivamente con una energía achicoria en positivo, es decir, la persona conserva su capacidad de cuidado, ¿eh? Pero deja de controlar el resultado o de recibir conocimiento. ¿Por qué? Porque comprende que amar también significa respetar la autonomía del otro. Entonces, existe, por ejemplo, por eso, porque nosotros vemos muchas veces que esa necesidad de cuidar, a lo mejor el cuidado excesivo, a lo mejor de nuestros consultantes, muchas veces, pues del fondo, en el fondo es como puede ser reflejo de a lo mejor de un vacío tuyo al miedo a quedarte abandonada, ¿no? O no ser amada o no ser reconocida, ¿no? Entonces, por eso preferimos nosotros como terapeutas ejercer una conducta protectora. ¿M? Es verbena, la actitud del verbena en la escucha activa, ¿eh? Pues nos enseña que escuchar, ¿eh? No significa preparar argumentos y argumentos y argumentos para convencer.
¿eh? Sino escuchar significa abrir un espacio donde el otro pueda descubrir su propia verdad, ¿eh? Su propia verdad. Entonces, el desequilibrio, ¿cuándo necesita un terapeuta que va a necesitar el verbena? La persona va a escuchar con interés, pero siempre lo hace con con una intención de responder, de tener la respuesta adecuada, de orientar o de persuadir. ¿Por qué? Porque ya mientras que el otro está hablando, ya está elaborando sus propias explicaciones, sus propios argumentos, sus propias soluciones, ¿no? Entonces la persona conserva, o sea, en armonía la persona conserva su entusiasmo, pero necesita confiar en el proceso del otro. ¿Por qué? Porque necesita con la conciencia de que el otro necesita descubrir sus propias respuestas. Por eso, la escucha activa sea con interés genuino, porque que permita expresar. Incluso, muchas veces, por supuesto, hacer preguntas que favorezcan esa reflexión, ¿no? Porque incluso, fijaros, es muy importante muchas veces cuando el terapeuta descubre que detrás de esa necesidad de convencer, existe el miedo a que los otros no comprendan ¿eh? lo que para ella es profundamente valioso. ¿eh? Entonces, por eso esa actitud. Esa actitud. Entonces, otra flor, el agua de roca, eh, muchas veces la escucha activa, eh, como decía, para practicar una buena escucha activa es necesario una actitud de apertura y flexibilidad emocional. Porque cuando la persona está en una actitud demasiado rígida con sus ideas, con sus normas, muchas veces le cuesta recibir plenamente la experiencia del otro. ¿Por qué? Eh, Porque la persona escucha desde la rigidez, desde el ideal de debía ser, de cómo debían de ser las cosas, ¿no? Entonces, por eso evalúa, corrige o juzga, pero siempre desde su propio estándar, ¿sabes? Entonces, desde sus propios criterios. Entonces, eh, escucha evaluando, tiene dificultad para comprender conductas que no encajen con sus principios. Entonces, siempre el agua de roca, una persona, un terapeuta en agua de roca lo que va a hacer es dirigir o sea, todo hacia sí mismo, ¿no? Hacia sí mismo. Entonces, porque eh, aquí en armonía, fijaros, cuando la persona toma agua de roca, lo que va a hacer es como que la persona desarrolle una escucha activa, pero ¿basada en qué? Basada en la flexibilidad, la aceptación y el respeto. Porque así la disciplina deja de ser rigidez. ¿Y qué? Se convierte en coherencia interna, porque hay una flexibilidad. Entonces, la disciplina está en función de esa coherencia interna realmente de lo que siento, ¿no? Entonces, eh, y realmente es muy importante, es como la catarsis se produce, como siempre os digo, en el momento que uno reconoce el error, ¿no? Y aquí realmente reconocer la dureza con la que exijo o con la que me expreso. Entonces, es decir, muchas veces permitirte ser imperfecta, que no hay que regirse en la vida por esos principios inamovibles, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdadera escucha se puede convertir en compasión y frontalidad. Entonces, lo más importante de una persona que necesita agua de roca es comprender que necesita flexibilizar sus normas.
haya, haya. En la escucha activa, el haya nos enseña que escuchar verdaderamente implica comprender antes que juzgar. ¿Mm? Porque la calidad de una escucha activa depende de la capacidad que tenemos para suspender nuestras propias interpretaciones y abrirnos a la experiencia del otro. ¿Eh? Porque una persona que necesita el haya escucha, pero desde una actitud crítica, desde una actitud muy evaluadora. ¿Eh? Eh, Tiende a juzgar todo lo que no se ciña o todo lo que no es coherente con sus principios, con sus propios criterios, ¿no? Los juzga. Juzga decisiones, juzga emociones, conductas, pero siempre desde el propio criterio. Entonces, realmente así se dificulta totalmente una escucha activa. Activa. Entonces, realmente la catarsis, ¿cuál es? Es cuando reconoce su severidad y su capacidad de integración de realmente de lo distinto, ¿no? Entonces realmente, eh, y muchas veces descubre que la empatía, ¿eh? La empatía realmente nace cuando se reemplaza el juicio por la comprensión. Eso es muy importante. La vid es la actitud de un terapeuta en una actitud vid. Eh, Aquí es importante para tener una buena escucha activa, eh, escuchar no significa, ¿eh? No significa dirigir la vida del otro, sino crear un espacio donde la persona puede descubrir su propia capacidad de decidir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la persona realmente cuando escucha, escucha desde una posición de autoridad y de control. Entonces muchas veces el terapeuta está dirigiendo la conversación. Y muchas veces ofrece soluciones, incluso algunas veces rápidas, y con la intención siempre de que el otro siga sus indicaciones. Entonces no permite ese intercambio, esa reciprocidad entre ambos, ¿no? Entonces, cuando la flor armoniza esta energía, el terapeuta va a desarrollar una escucha activa basado ¿en qué? En un liderazgo, porque realmente muchas veces, efectivamente, de una forma o de otra, tú como terapeuta ya tienes un liderazgo, ¿eh? Pero que lo tienes que ejercer con respeto, ¿eh? Orientar sin imponer y de esta forma es potenciar la autonomía y la autoestima del propio consultante, ¿no? ¿Eh? Entonces es la catarsis en esta flor se produce realmente cuando la conciencia de que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en descubrirlo, o sea, en ayudarlos a descubrir su propia capacidad para así decidir y crecer en su propio proceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta flor es hemos llegado al final, eh, ¿eh? Hemos llegado al final de este recorrido. Espero que os haya servido realmente, por ejemplo, que os quede importante sobre todo la importancia